Empezamos con el orden del día, primera parte, parte resolutiva. Punto número 1 del orden del día, expediente 9617/2018, aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha 27 de febrero de 2018, 19 de marzo de 2018, 26 de marzo de 2018. Esta mañana se ha preguntado si había alguna alegación al acta, por lo tanto, entiendo, se habían enviado desde Secretaría, por si alguien tenía que hacer alguna apreciación, y se han revisado por los grupos, por lo tanto, entiendo sin ningún voto en contra que se dan por aprobadas. Se dan por aprobada entonces. Bueno, el punto número 2, ha habido un error. Ha habido un error en su inclusión en el orden del día, por lo tanto se queda fuera. Y pasamos al punto número 3 del orden del día, expediente 7878/2017, libramiento a juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Córdoba. Ante recurso de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por inadmisión de solicitud de revisión de oficio de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2015. Le paso la palabra al presidente del área de urbanismo para que pueda informar al respecto. Sí, buenas tardes. Este expediente pasó por la Comisión de Urbanismo del día 15 del mes pasado, o sea, no de este, perdón, en el cual el posicionamiento de los grupos políticos fue a favor de la sentencia de que no dicta el juzgado, y se reservó el voto al Pleno del Partido Popular. Por lo tanto, a votación, si no hay ninguna apreciación más por parte de los grupos. A favor. Grupo andalucista, entiendo, a favor. Grupo socialista, a favor. Grupo popular, a favor. ¿Pueden pedirle, por favor, a las delegadas que pueden pasar? El número 4 se queda sobre... Había una petición. Le paso la palabra a la delegada de personal para que pueda informar. En primer lugar, buenas tardes. El número 4 se queda sobre la mesa para su concreción en la mesa general de negociación. ¿Vale? Que es relativo, nos había dicho, el expediente 6014/2017, solicitud de cambio de puesto de trabajo por enfermedad, y se va a ver en la mesa general de negociación tras la petición realizada. Bien. Pasamos al siguiente punto. Expediente 9470/2018, reconocimiento extrajudicial de créditos tercera relación en presupuesto, ayuntamiento y en patronato Víctor Rubio Chávarri. Le paso la palabra a la delegada del área de Hacienda para que pueda informar al respecto. Buenas tardes. La tercera relación de gasto efectuado en el ejercicio anterior fue a la pasada comisión y se aprobó por unanimidad. Son una relación de factura del patronato Víctor Rubio Chávarri por importe de 504,57 € y del ayuntamiento por importe de 5.624,70. Seguimos el trámite para que los proveedores puedan cobrar cuanto antes. Son principalmente cuestiones que se quedaron en el mes de diciembre y en concreto las facturas correspondientes al contrato de revisión de los ascensores, con el que había una discrepancia sobre el importe. Una vez solucionado, pues se pueden proceder a reconocer esos gastos y pagar la factura. No sé si algún grupo quiere hacer alguna intervención. En comisión se votó a favor por unanimidad. ¿Se entiende entonces aprobado aquí en este pleno por unanimidad también, ¿no? Estupendo. Pasamos al punto número 7. En este punto, lo primero que hay que votar es la inclusión de la urgencia en el orden del día. Es relacionado con un expediente urbanístico. Para votar la urgencia le paso primero la palabra al delegado de urbanismo para que pueda informar de qué se trata y por qué de esa urgencia antes de proceder a su inclusión.
Bueno, sí, esto es un proyecto de actuación que solicita al Masar de la Subbética. Este proyecto de actuación ya se dictaminó en la Comisión de Urbanismo del día 21 del 11 de 2017, en el que todos los grupos políticos nos posicionamos a favor, donde se han cumplido todos los trámites en cuanto al tema de exposición pública, el informe que se le ha requerido a las distintas administraciones. El informe llegó prácticamente, creo que fue al final de la semana pasada. El informe es favorable con una serie de condicionantes. El motivo de traerlo aquí hoy con carácter de urgente y no pasar por el dictamen de la Comisión de Urbanismo, como sería, preceptivo no, pero sería lo conveniente, es por la prisa y por la necesidad que tiene la cooperativa de poder iniciar el proyecto, todos los trámites, porque eso también va a traer una serie de cuestiones como el tema de segregación y cuestiones de esas. Daríamos cuenta en la próxima Comisión de Urbanismo, por lo tanto le pediría a los grupos que apoyaran el proyecto y poder agilizar lo máximo posible el trámite de dicho proyecto. Por parte de los grupos, si quieren alguna intervención, grupo participa. Buenas tardes. El sentido del voto es a favor conforme a los informes que obran en el expediente y con las cuestiones también que ha puesto encima de la mesa. Pero disculpe, primero es votar la urgencia. La urgencia, perdón. La urgencia a favor también. Y grupos a favor. Ahora sí, una vez se ha expuesto. No, como se había expuesto primero. Sí, a favor, como decía, conforme a los informes tanto del Ayuntamiento y de la Delegación Territorial del Medio Ambiente, con las consideraciones que ha puesto encima de la mesa dicho organismo. Grupo andalucista. A favor. Grupo socialista. A favor. Grupo popular. A favor. ¿Entiende? Entonces, pues, aprobada el... Aprobado queda. Pasamos al siguiente punto, en el que hay, quien tenga la comunicación de secretaría le aparecerá el 8 y quien tenga el de la tablet le aparecerá el 7. En todo caso es el expediente 9101/2018, solicitud de ejecución del proyecto de construcción de red de saneamiento separativa de afloramiento de la mina, Parajes de la Joya, dentro del bienio 2018-2019, incluido en el Plan Plurianual de Cooperación a la Obra y Servicios Municipales para el cuatrienio 2016-2019, los planes provinciales, por dificultades técnicas y complejidad del proyecto. Le paso la palabra al delegado del área de infraestructuras para que pueda informar al respecto. Bueno, pues tal como nos informa el técnico municipal, tenemos que pedir una próloga para que se incluya esta obra en el segundo bienio, debido a, como ha dicho José Manuel, la redacción técnica del proyecto, las dificultades climatológicas que hemos tenido y también pues las dificultades que está teniendo la empresa adjudicataria, sobre todo con el tema de electricidad. Por eso se propone que se pase al segundo bienio y la fórmula que hay que hacer pues tiene que ser el Pleno el que lo autorice. Intervenciones por parte de los grupos municipales. Participa Priego. Grupo andalucista. Entiendo que para la correcta ejecución de esta obra pues es necesario el que pase al bienio siguiente, por tanto, a favor. Grupo socialista. A favor. Grupo popular. Sí, Miguel, tienes la palabra. Sí, primero quería manifestar que todavía no tenemos el expediente. En Comisión de Infraestructura no estaba subido a la tabla el expediente, lo solicitamos y no lo tenemos todavía. Eso es lo primero, entonces no sabemos en verdad los motivos, las causas en verdad, sí las sabemos, pero no tenemos expediente ninguno, solamente tenemos expediente de lo que es relativo al año pasado. Sí se nos dijo en la comisión que había habido un error de comunicación de la prórroga que se había solicitado anteriormente. ¿Y cuándo se detecta este error? ¿Cuándo se detecta el error de que no se sabe o Diputación advierte o cómo es el trámite? Es que no tenemos expediente, como reitero. Sí, pues le explico. Mire usted, el error se detecta aproximadamente hace un mes, seguramente, 3 semanas, no llegará al mes. Y resulta que la prórroga se pidió en su tiempo, se pidió a 1 de diciembre,
y esta, por un error informático, está firmada, está todo, y por un error informático Diputación no le ha llegado, no teníamos constancia de ello. Nosotros hemos seguido trabajando hasta que Diputación nos ha contestado y nos ha dicho, mira, aquí hay un error, esto no ha llegado y demás, y hemos estado viendo todas las formas posibles para hacerla, y esta es lo que nos ha aconsejado Diputación de la forma que hay que hacerla. Que no tenga usted el expediente, yo lo voy a reclamar desde luego, porque se quedó claro en la Comisión de Infraestructura de que no estaba, había incluso, creo que no era el único que tenía un problema, que no se podía ver en la tablet. Entonces, claro, yo mañana voy a reclamar el por qué no tiene usted el expediente, vamos. Es que yo he estado repasando lo que teníamos del expediente antiguo y si es verdad que se había pedido o no aparece una documentación de una supuesta prórroga el 31 de octubre, pero es que lo que a mí me choca es que en esa solicitud se pide una ampliación hasta el 31 de marzo. Por eso digo que cómo es que... Sí. Que el mismo ayuntamiento ha incumplido la solicitud de la prórroga que había solicitado. Entonces, Bueno, por eso no me concordaba y no me pues concuerda. sí, Pero... si usted ha leído este informe, que este sí lo tiene, Sí. de Rafael Cruz, el arquitecto técnico, además de esa inclemencia, nadie sabíamos que íbamos a tener problemas con la... Entonces, ¿qué pasa? Es verdad, se ha incumplido ese procedimiento hasta marzo, pero nadie sabíamos que iba a caer tanta cantidad de agua como ha caído. Y usted sabe que la dificultad que tiene la obra, por sus características y por el entorno que tiene, sería un peligro. ¿Qué fuera pasado? Si, pues quizás fuéramos tenido que volver a pedir otra prórroga por lo mismo. Sí, no lo niego. Lo que pasa es que como no se sabía cuándo se había solicitado la prórroga, no pero se sabía... lo que sí le queda a usted claro, por lo que usted me está diciendo, le queda a usted claro que en su fecha y día se pidió su prórroga, hubo un error informático, usted mismo me lo está verificando, de que se pidió en su día, y es verdad, ¿fuéramos incumplidos en marzo? Pues sí, mire usted, una inclemencia meteorológica en cualquier tipo de obra es una justificación para poder pedir otra ampliación. Que Diputación... Eso no lo discuto, Sí. Juan. Lo que pasa es que no me concordaban las fechas. Porque no me concordaban, porque me siguen sin concordar, pero bueno. Pero bueno, usted, usted no, igual que yo no sabría que iba a llover tanto. Hombre, esto estamos hablando del bienio 2016-2017. Efectivamente. Vamos a dejar de eso. Entonces, que se tenía que haber hecho en el 2017. Más, si puedo primero apuntar, me preocupa también, compartiéndolo aquí, los problemas que ha tenido la empresa y que a la hora de ejecutar de poder empezar la obra. Y eso sí me preocupa, porque sale a la licitación pública, después las empresas que salen pues presentan problemas y sí preocupa, y es lo que espero que se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de inconveniente, y esta empresa que ha sido la que ha salido, pues ha ganado el concurso, pues entregue y haga la obra en su tiempo y de forma correcta, sin ningún tipo de inconveniente. Yo espero que así sea y sí rogaría que se tengan más en cuenta los plazos. Esta obra ya lo advertí el año pasado varias veces de que era problemática por el hecho de donde iba. Cuando se hace una advertencia no es a lo mejor con segunda, ni con tercera, ni con cuarta, es por primera, porque idóneo para haber hecho esta obra era el año pasado, que no llovió nada, por desgracia. Entonces ruego que se tengan más en cuenta. Por supuesto, estamos a favor y esperemos que no haya ningún problema para que nos concedan la prórroga que se ha solicitado. Esperemos, pues se entiende entonces aprobado por unanimidad del Pleno. Pasamos ahora, yo creo que se pueden ver de forma conjunta, si Secretaría no pone ningún tipo de inconveniente. Es el punto 8, 9 o 9 y 10, de cómo esté la hoja. Hablábamos hace... Perdón. Bueno, votar la inclusión en el orden del día es la propuesta un poco para poner
un poco de orden las convocatorias de los plenos, que no que llegamos siempre cuando se acerca a final de mes o hay algún puente, alguna festividad o algo, y siempre andamos que no sabemos qué día va a ser, si a alguien le viene mal, para que sepamos todos fijar una fecha que esté fija y que sepamos todos pues cuándo se van a celebrar los plenos de aquí a que termine la legislatura, ya podamos planificarnos cada uno dentro de nuestras circunstancias pues lo mejor posible. Por lo tanto, corresponde votar la inclusión. ¿Participa? ¿Andalucista? A favor. ¿Y popular? En contra. Bueno. Pues Rosario, si quiere explicar, que había estado mirando los días que coincidía, solo era el jueves, ¿no? Sí, bueno, lo que se ha propuesto es marcar el jueves como el último jueves de cada mes y acortar modificar el artículo 26 del reglamento orgánico para que entre la convocatoria y la celebración haya 72 horas y no los 3 días naturales del que habla, 3 días hábiles de los que habla ahora actualmente. Y la propuesta de la modificación de la fecha de celebración del pleno ordinario pues sería el último jueves de cada mes, a las 19 horas en primera convocatoria y 2 días después en la misma, con las siguientes sesiones. Si la fecha corresponde a un día inhábil, se fija el segundo día hábil posterior a esa fecha. Si esta segunda fecha correspondiese al mes natural siguiente, como es obligatorio que en cada mes haya un pleno ordinario, el pleno se celebraría el segundo día hábil anterior al referido jueves. Los meses esa era el jeroglífico. Los meses de abril a septiembre sería a las 20 horas y los meses de agosto y diciembre queda habilitado todo el mes y todas las horas para la celebración de la sesión ordinaria. Es la propuesta. Que esto de lo de los 2 días, para que nos quede claro, lo de los 2 días antes es porque, mirando de secretaría, el 28 de febrero, entonces como el pleno no puede ser después, para que se tiene que convocar antes. De esta forma, pues, se llegaría hasta el final de la legislatura, ya más o menos cuadrado, sabiendo los días en los que son los plenos. Entonces se somete a votación por parte de los grupos. Bueno, respecto a la cuestión de los días, entendemos que sirve para acabar con muchos problemas que han estado existiendo en los últimos meses, por desgracia, y bueno, pues establecer un marco para que todos sepamos efectivamente el día que se va a hacer el pleno, a llevar a cabo el pleno. Respecto a porque estamos votando las dos a la vez, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, respecto a la otra propuesta, que es la cuestión de las 72 horas, pues comentar simplemente que el espíritu de la normativa, cuando llevamos a cabo la modificación del reglamento, bueno, en aquel momento no era modificación, sino que estábamos creando, de hecho, el nuevo reglamento, modificación respecto a lo que viene establecido en el ROF, establecimos los 3 días, pero pensando precisamente en esa filosofía, en ese espíritu de las 72 horas. Lo que nos ha llevado a la práctica es que la realidad sean siempre 4 días en adelante, porque el primer día se queda eliminado. Por lo tanto, creo que de esta forma seguimos manteniendo esa idea, por lo menos, de darle a todos los grupos municipales la documentación del Pleno con esos 3 días mínimos que entendemos que ya superan lo que es la legislación mínima de 2 días del ROF y, bueno, pues sobre todo para no perder ese primer día de convocatoria que complica mucho la cuestión de la Administración. Como bien dice la señora Rogel, se convocó el miércoles, nosotros el jueves vimos la convocatoria del Pleno, nosotros no sabíamos ni que este punto se iba a traer. Este punto, que es curioso que sea un punto que usted ha intentado que al leerlo la secretaria pareciera que es algo institucional, y en absoluto esto es una propuesta institucional ni legal, sino que esto es una propuesta 100% política. Y simplemente por el hecho de que el único grupo de la oposición, que es verdad que tenemos un turno de palabra y el resto del grupo, el grupo de gobierno tiene 3 turnos de palabra, no nos importa, el único grupo de la oposición que hay en este pleno, con 10 concejales, con el 41% de los votos, no es ni siquiera consultado para esta modificación. Ya nada más que por eso, ya deberíamos votar en contra, por la propuesta que se está haciendo. Y sí, yo sé que a usted le da igual lo que nosotros votemos. En contra, porque además, solamente por esa deferencia, ya digo, deberíamos votar en contra, pero la realidad nos lleva a que estos 3 días
que recuerdo perfectamente que fue una imposición de los 3 portavoces de la oposición, más bien los 2 que iban a las negociaciones del reglamento, porque usted, señor Mármol, no apareció por ninguna negociación de este reglamento, de ninguna de las múltiples reuniones que estuvimos haciendo más de 1 año y medio para redactar este convenio, este acuerdo. Recuerdo que decían que querían 3 días. 3 días completos, con sus días, con sus noches, para para poder estudiar los documentos con tranquilidad. Ahora se sientan ustedes en esos sillones que le han cambiado cuerpo, alma y mente, y defienden los 3 al unísono la modificación de este convenio, este acuerdo. Nosotros, en una circunstancia normal, si se nos hubiera consultado, y siendo coherentes con lo que dijimos en aquella negociación para hacer este reglamento, entendíamos que las 48 horas que marcaba la ley era más que suficiente. Por tanto, podríamos no estar en contra de esta modificación de pasar de 3 días a 72 horas, que aunque parezca lo mismo, es verdad que tiene un efecto bastante contundente a la hora de hacer la convocatoria. Pero es que la realidad es que creemos que se mantenga el reglamento tal y como está ahora mismo es prácticamente un mecanismo de defensa que tenemos el único grupo de la oposición que se sienta en este pleno. Porque aquí han venido muchos expedientes, y creo que acabamos de aprobar uno, el expediente creo que era el número 7, han venido muchos expedientes que no han pasado nunca por ninguna comisión. Expedientes que se vota la urgencia, que no vienen dictaminados por comisión, que en este pleno venían 4, aunque es verdad que 2 se han dejado sobre la mesa. En este pleno estamos hablando de un pleno de 9 puntos, 4 venían sin dictaminar, y nosotros tenemos prácticamente esos 3 días, que es verdad que fue una imposición suya, pero que nos ha venido bien al grupo de la oposición, nos ha venido bien para poder estudiar estos temas, y tenemos esos 3 días para poder defender asuntos tan importantes que han venido a este pleno sin dictaminar, como el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o expedientes que venían del juzgado y que en cuanto que se abren las tablets es cuando los podemos ver. Es decir, nosotros le rogaríamos, por utilizar ese verbo, por mantener el decoro que no se mantiene hacia nosotros, que este expediente, que esta propuesta se rechazara, se dejara sobre la mesa y que no se llevara adelante. Porque yo creo que no solamente por la falta de respeto de que al portavoz de la oposición, que además fue el redactor de ese convenio, de este acuerdo, no se le haya llamado, sino porque además no tiene ningún sentido que nosotros tengamos más dificultades y se nos lastre todavía más la labor de oposición que estamos haciendo, y creo que estamos siendo bastante responsables con asuntos que en la anterior parte de esta legislatura, si nosotros se nos hubiera ocurrido traer un plan municipal de vivienda al pleno sin dictaminar, lo más normal es que lo hubiéramos tenido que dejar sobre la mesa por obligación, y no es esa nuestra actitud. Y el otro punto que tenemos, el del día fijo para celebrar el pleno, es verdad que es una propuesta que también debería haber salido del seno de los portavoces, porque el principal problema que hay aquí no es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo para un día. El principal problema que hay aquí es que nadie, nunca, del equipo tripartito de gobierno ha llamado nunca al portavoz del grupo de la oposición para preguntarle qué día le parecía a cualquiera de los 10 concejales que están dentro del equipo del Grupo Popular, qué día le venía bien el pleno. Yo no tengo que refrescarle la memoria, porque hace muy poco, cuando María Luisa Ceballos era alcaldesa, en torno al día 10, 12 o el día 15, se le estaba preguntando a los grupos qué día le venía bien el pleno. La señora Rogel ha repetido hasta la saciedad que los concejales de la oposición no están liberados y que tienen que adecuar su vida a la disponibilidad para poder venir a un pleno. Entendemos que el problema no era que no hubiera un día fijo, es decir, que aquí hayamos celebrado un pleno, un segundo día de feria, de feria de septiembre, el 31 de agosto, que hayamos celebrado un pleno el lunes santo, o que lo hayamos celebrado en mitad de la feria de San Marcos, no es culpa de que el reglamento te establezca, que no es un reglamento, que es el acuerdo que se aprueba al principio de la legislatura, que te establezca que del día 25 al día 30 o 31 se deben celebrar los plenos ordinarios. Ese no es el problema. El problema ha sido que el despotismo que ha tenido la alcaldía para convocar los plenos no ha hecho que nosotros lleguemos a plenos que se celebren en días tan extraños o en momentos tan extraños como los que se han celebrado. Por tanto, al igual que en el punto anterior pido que se deje sobre la mesa y que se hablen portavoces, en el punto con más contundencia todavía que en el anterior, pido que se deje sobre la mesa y que para la próxima convocatoria de pleno que se pregunte a mitad de mes al portavoz de la oposición, igual, y se ha oído igual que se han oído el resto de portavoces, supongo, y que digamos qué día es el que mejor se adecúa a la situación laboral y personal de los señores concejales que no estamos aquí liberados y que tenemos que adecuar nuestra vida a poder venir aquí a representar a los preguenses. Bueno,
Gracias por su intervención. Simplemente recordarle que usted sí tiene media liberación de la Diputación Provincial de Córdoba. Bueno, por hacer el inciso que creo que es importante, que es importante comentarlo. Mire usted, cuando usted dice no, que no lo llama nadie, por algo será, cuando ningún grupo quiere hablar con usted. Si se convoca un día le parece mal, que se convoca otro también le parece mal, se les propone una fecha intentando que no coincida con un de estos, también les parece mal. Es decir, generando polémicas totalmente innecesarias y con un objetivo completamente distinto, y esta es la solución para que ya no haya ningún tipo de malentendido más. Ya no se le pueden buscar más patas al gato. Sí, el último jueves de cada mes es la sesión plenaria. Y ya está meridianamente claro, y todos sabemos que el último jueves del mes tenemos pleno para poder, y como bien dice, y ahí estoy de acuerdo con usted, la mayoría de las personas que se sientan aquí no tienen liberación y tienen que compatibilizar sus trabajos y también su vida, sus planes personales de que cada uno podemos tener para poder asistir a los plenos. Por lo tanto, creo que se consigue. Y además quiero agradecer a Secretaría por el esfuerzo que ha hecho cuadrando todos los días cuándo van a coincidir los plenos, para que se sepa pues cuándo coinciden y no haya ningún tipo de inconveniente y sobre todo de malentendido entre los grupos que conforman esta corporación. Por alusión. Si le pido brevemente. No, usted el reglamento ha dicho que lo ha hecho usted. Eso ha dicho usted. Yo he redactado el reglamento. Le recuerdo, creo que usted ni es técnico, empezando por ahí, y creo que el reglamento fue un copia y pega del reglamento que se hizo en Diputación, que tenía errores, como usted sabe, que venían arrastrados de Diputación, y había errores que incluso hablaba de diputados provinciales y no de concejales, con lo cual el reglamento no lo hizo usted. El reglamento, como bien sabe, estuvimos 1 año y pico que nos sentábamos en reuniones por la mañana, le recuerdo que eran todas por la mañana, y nos sentábamos desde las 9 algunas veces hasta las 2 de la tarde con la secretaria. La secretaria con el ROF en la mano, y con ella decíamos esto sí, esto no, esto cuadra, esto no cuadra. En ese momento, y le digo, no fue una imposición, es algo que se planteó en ese momento, pero no fue una imposición para aprobar ese reglamento. Creo que eso no es cierto, porque en ningún momento se planteó como imposición, sí se planteó como operatividad, efectivamente. Pero ya le digo que para mí, mi entender, y en este caso, y perdón, porque era yo la que asistía a esas reuniones, yo entendí o creí que eran esos 3 días y no nos íbamos a 5. Claro, entre la convocatoria, pues yo lo lamento, pero yo entendía eso, la verdad. Y es cierto que es que no es, pero no por nosotros, no es operativo muchas veces por Secretaría. Pero que bueno, que yo entiendo y estoy a favor de esa modificación en ese momento. Yo opino que a usted se le debería efectivamente de haber consultado. Esta es la sociedad de gobierno del señor Mármol. Se le debería. Sí, usted tiene su opinión. Pero yo también le pregunto, señor Juan Ramón, ¿por qué esta mañana en portavoces usted no lo ha manifestado? Porque yo no he leído decir ni pío. ¿Por qué esta mañana en portavoces, cuando hemos visto estos 2 puntos, usted no ha dicho nada? Porque no ha dicho absolutamente nada. Si convocamos portavoces, porque las reuniones de portavoces hay que ver cómo son, que son escuetas. Si no la convocamos, porque usted viene y no dice nada para decirlo aquí en el Pleno, para que todo el mundo se entere que hay que ver los dictadores que son el tripartito, usted que tanto nos gusta llamarnos tripartito, ¿no? Y que no le consultamos al partido de la oposición, no le consultamos la propuesta. Yo creo que esta mañana era el sitio donde usted, esa junta de portavoces que tanto exige y que tanto... Era el sitio para que usted hubiera dicho, oiga, mira, es que no estoy a favor de esto no lo veo correcto, y no ha dicho absolutamente nada, se ha ido por la puerta sin decir nada. Entonces yo también le reprocho que por lo menos, si ya que se convoca a portavoces, que se haga. Efectivamente, en la última, la de Semana Santa, me remito, la convocatoria es que era el día 20, es que justo caía en Semana Santa. La convocatoria del Pleno es que tenía que ser en Semana Santa sí o sí. Claro, también hubo problema porque era Semana Santa.
Bueno, Juanra, hablamos en una comida de una forma distendida. Entiende que a lo mejor pues no era el sitio, pero que bueno, que sí, yo estoy conforme en que esto se debería de haber tratado efectivamente en Junta de Portavoces. Pero que usted debería de haberlo manifestado en Junta de Portavoces esta mañana y no lo ha hecho, lo hace aquí en el Pleno para efectivamente, delante de todas las cámaras, que quede patente que aquí nosotros somos 3 grupos dictadores. Pero yo, la verdad, en el último Pleno se le consultó también qué día y mandaron un escrito diciendo que ese día no podían, por lo que se cambió. También les parecía mal que se hubiera hecho en segunda convocatoria. También manifestaron su disconformidad de segunda convocatoria y recuerdo que le dije el mismo argumento que usted, y te lo dije en Junta de Portavoces, el mismo argumento que usted está utilizando ahora en contra es el que pedía el mes pasado a favor. Entonces, claro, es... vale, pero es que por eso mismo, Juanra, es que cada mes tenemos una excusa, o no una excusa, sino buscar un problema. No es excusa, para mí no es excusa, es buscar siempre un motivo de conflicto. Sí, por favor, brevemente. Bueno, voy a ser breve porque, bueno, como también se me ha aludido a mí personalmente, y bueno, creo que ya la portavoz del andalucista Priego ha prácticamente expuesto todos estos motivos, pero bueno, voy a reafirmarme en algunos pocos. Efectivamente, esto de los 3 días, además fui yo, y lo reconozco, el primero que lo expuso por escrito, y dije claramente pasar de 2 a 3 días. ¿Por qué? Pues porque la experiencia nos había hecho llevar a algunos plenos. Recuerdo expedientes con cientos de páginas que había que estudiarse para el pleno, y evidentemente pues materialmente no tenías tiempo de un lunes a un miércoles, o de, no sé yo, de un martes a un jueves, da igual, porque era un día y medio prácticamente lo que se tardaba en convocar algunos plenos, en llevar a cabo ese estudio de esos expedientes para luego venir al pleno y, bueno, pues con un poco de sentido, pues poner tus argumentos para votar a favor, en contra o abstenerte, como es lógico. Y cuando hablamos de los 3 días, el espíritu no eran 6 días, como por ejemplo ha sido este pleno, que desde el miércoles pasado, estamos a martes, han sido 6 días. El espíritu era efectivamente 3 días. La experiencia y la implantación, como pasa con muchos reglamentos, según se van implantando, vas viendo cuáles han sido los problemas, los errores a la hora de llevar a cabo una propuesta. La experiencia nos ha hecho indicar que al final pues no se estaba tratando de 3 días, sino de que de 4 no bajaba, y lo normal es que fueran más allá de los 4, porque siempre lo normal es que si convocan un martes, pues ya se te meta el fin de semana y demás. Los viernes parece que tampoco pueden ser los plenos, y con unas cosas o por otras se va incluso por encima de los 4 días. Por lo tanto, es la experiencia de la implantación de esto la que nos ha hecho ver el error de lo de los 3 días, porque no son 3 días en realidad, sino que son más de 4. Eso en primer lugar. Luego me ha extrañado, me he quedado un poco perplejo, efectivamente, cuando el portavoz del Grupo Popular ha votado en contra de la inclusión en el orden del día, no ya en contra solamente del punto, sino de la propia inclusión de este expediente. Sobre todo porque, bueno, efectivamente las juntas de portavoces que se han reivindicado desde su grupo en muchas ocasiones, de que si este pleno no se convoca junta de portavoces ya la liamos, ya tenemos aquí polémica servida, pues me extraña que cuando se articula precisamente esa junta de portavoces para hablar de expedientes de este tipo, que a lo mejor pues no han pasado por Comisión de Hacienda, pues no se haga ningún tipo de referencia ni se diga, pues mira, yo esto no lo veo bien, yo no estoy conforme. No lo sé, no se dice absolutamente nada, quizás porque no hay cámaras en aquel momento, y pues si no hay cámaras pues no montamos aquí la polémica ni podemos coger y decir que la conspiración judeo-masónica del tripartito nos oprime a todos en este pleno, como prácticamente se está vendiendo. A lo mejor hubiera sido, si ustedes hubieran tenido otro criterio de la Junta de Portavoces, a lo mejor hoy estábamos en otra situación ahora mismo, o se hubiera podido en la propia Junta pactar, discutir, etcétera, etcétera, que creo que para eso está la Junta de Portavoces, si no, no tiene ningún sentido. Cogéis a la Junta de Portavoces, ver los expedientes, que eso ya los podéis ver aquí en vuestra tablet sin ningún problema, no hace falta que nos reunamos para ver los expedientes, y eso ya los tenemos más que vistos. Parece que entonces la Junta de Portavoces solo están sirviendo para cubrir un expediente, para cubrir el expediente y cumplir con esa convocatoria. Así que entiendo que están para estas cosas, y me ha sorprendido mucho que el portavoz pues haya querido hacer de esto una polémica que a lo mejor creo que era innecesaria en este caso. Y ya por último, la fecha de los plenos sí que es cierto, y mi experiencia dentro del equipo de gobierno me hace decir esto, que en muchas ocasiones pues sí se le ha debido de consultar, porque no le ha venido a ustedes bien ni un día, ni otro, ni la alternativa. Hasta 3 días, y los 3 le viene más. Entiendo yo también que son ustedes 10 concejales, y es difícil poner a los 21 concejales
que a los 21 les venga bien el mismo día, y ya es difícil, supongo, que a los 10 vuestros, a los 10 les venga bien exactamente el mismo día. Y yo entiendo que es complicado, porque hasta a mí también me costaba muchas veces venir a los plenos. Recuerdo yo que tenía que salirme incluso de clase allí en la universidad para venirme aquí al pleno de aquella manera. En fin, si es que al final cada uno tiene sus circunstancias y es muy complicado compatibilizar vida profesional con vida política en este caso. Y bueno, pues simplemente la propuesta de los jueves, por lo menos para que haya un marco y con un mes de antelación ya sepas que ese día lo tienes ahí para el pleno. Y bueno, te intentas planificar dentro de que algunas veces surgen imprevistos y es imposible, y va a ser imposible pues que a todos nos venga bien ese día. Simplemente era eso. Bien, yo no quiero ser no extenderme porque creo que ustedes dicen la misma cosa y lo contrario cada vez que estamos sentados en una mesa sin cámara y en una mesa con cámara actúan de una manera completamente diferente. Parece que el que dirige las sesiones de Junta de Portavoces soy yo. Y hoy, terminando precisamente, le reclamaba al señor Mármol, que es el responsable de la dirección de esa Junta de Portavoces, le reclamaba que las Juntas de Portavoces últimas, o las últimas 11 que han sido a él el alcalde de Priego y que, por tanto, la ha dirigido, solamente se dedicaba a leer el orden del día de los puntos de ruego y preguntas. O sea, perdón, el orden del día de la convocatoria. Hoy creo que hemos pasado del punto 2, porque era un error, que lo ha dicho la señora Rogel, el punto 4 que se dejaba sobre la mesa, hemos pasado directamente a las mociones. Y yo, como comprenderán ustedes, si ya ni siquiera se repasa el orden del día en la Junta de Portavoces, yo lo he dicho y lo llevo anunciando en varias ocasiones, si ni siquiera cuando viene una propuesta de alcaldía, el proponente, que es el señor Mármol, en esa Junta de Portavoces utiliza la sesión para explicarlo y decir, esta es mi propuesta, pues yo, como ustedes comprenderán, ni soy el responsable, ni pretendo ser el responsable de esa Junta de Portavoces en las que ni siquiera el concejal, en este caso el alcalde, expone sus temas. Yo, sinceramente, creo que ustedes tienen un papel muy complicado. Sé que le interpelaba a la señora Rogel antes cuando parecía que había finalizado la sesión, porque nosotros hemos tenido un trabajo bastante coordinado durante los 2 años en los que ustedes fueron oposición, y ahora cuando la actitud que se tiene desde la dirección del equipo tripartito, porque lo forma 3 partidos, cuando la actitud es totalmente diferente, ustedes tienen que callarse, y yo les pido que no se callen, igual que le pido a la señora Ávila que no se calle cuando se dice que el Grupo Popular nunca le viene bien un día, porque creo que se lo he dicho en muchas ocasiones, sobre todo en la Comisión de Hacienda, y el resto de compañeros que también se sientan en la Comisión de Hacienda pueden decirlo, que casi siempre el Grupo Popular sugiere o solicita un día, porque entendemos que en cada mes que pasa tenemos que cuadrarnos. Esa ha sido la razón por la que ha sido imposible en algunas ocasiones el tener un argumento común. Había veces, para que la gente lo entienda, en el que nos venía bien que se celebrara un pleno en segunda convocatoria, que se convocara un miércoles santo para que se celebrara el miércoles o el martes de la semana siguiente, nos parecía magnífico, y el pleno de la semana del mes anterior, pues queríamos que se celebrara en primera convocatoria porque era un lunes y no había ningún problema, no tenía ningún sentido irnos al siguiente viernes. No es tener una continuidad, no es tener un solo discurso, sino que simplemente solicitamos esa adecuación. Y yo, por último, y apelando a esa deferencia que se tuvo con todos los grupos políticos, que también estaba el señor Musach, que les recuerdo que estuvo también en la redacción de ese reglamento, apelando a esa última situación, que ustedes dejen sobre la mesa por lo menos el fijar el día, el jueves, porque nos parece que lo que hay que hacer es preguntar a los portavoces y no fijar un día por decreto, porque sinceramente, y si no lo quieren hacer, no lo hagan. Sinceramente me parece que se está saltando por encima del grupo mayoritario de este pleno, que ahora mismo está en la oposición. Me había pedido Tony, pero simplemente iba a decir que estaba delegado por mí para poder asistir a esas reuniones. Así que... Es lo que iba a comentar, que cuando usted se refería al portavoz en ese momento del Partido Socialista que no acudía a la reunión para el reglamento, se consensuó desde este mismo pleno que yo sería el que formaría parte de esa comisión. Además, les recuerdo que no siempre ha estado usted en esa comisión. Ha pasado a la señora Ceballos, ha pasado al señor Forcada, ha pasado al señor Pablo, ha pasado un tutiplén de gente que a lo mejor por ahí se ha perdido un poco de información. Nada más, gracias. Va camino, ¿no?, de querer convertir cualquier asunto que se trae
a este pleno pues en el salón de Sálvame, ¿no? Cualquier cosa sirve para generar polémica o para intentar generar situaciones que yo creo que poco suman a lo que aquí se viene a hacer, que es intentar pues sacar cosas adelante. Se ve que en la Junta de Portavoces usted hoy no se ha enterado, no ha escuchado cuando hemos hablado de la propuesta de la celebración de los plenos y de la modificación que había que hacer en el reglamento, porque usted estaba allí sentado, se ha comentado, y por lo que usted quiera ahora contar aquí, pues parece que no se ha hablado. Quizá eso sea por lo que es difícil sentarse con usted cuando no hay luz y taquígrafo, porque allí ha pasado una cosa, y es que se ha hablado de este tema y llega usted ahora por la tarde intentando vender de que allí no se ha hablado de ese tema nada. Para eso precisamente y afortunadamente contamos este equipo de gobierno, la Junta de Portavoces, con un funcionario que levanta acta de lo que se dice en esa reunión. No como antiguamente, cuando iba el secretario de alcaldía, sin levantar ningún tipo, y allí, bueno, pues la información que se sacaba fuera a saber lo que era, porque no quedaba constancia en ningún lado. Y por eso se pidió que en esta legislatura, en este nuevo equipo de gobierno, hubiese un funcionario que es el que da fe pública de lo que sucede en una reunión levantando acta. Por lo tanto, se entiende aprobada esa propuesta y se sigue su trámite correspondiente.